Hola, Lucía. Hola. ¿Qué tal? Había un problemita con la clase, no sé qué pasó. Sí, ahí se van a conectar los chicos. Sí. Bueno, ahora sí. Vamos a ver hoy la clase de este tema es sobre dislipemia. Les debo la cámara porque creo que tengo mala conexión. Primero pensé que era eso, así que no le voy a habilitar el video porque me parece que estaba mal. Lo voy a probar de nuevo, pero me parece que no estaba andando bien. A ver, dame un segundo. Sí, ahí está. Estaba ahí funcionando. No sé si se pone muy lento, pero me avisa, ¿estamos? Pues tengo la conexión media hoy. Bueno, Bueno, les decía que la idea de hoy era ver la clase sobre dislipemia. Este es uno de los temas más importantes que tenemos porque es sobre lo que se basa la enfermedad coronaria y, y sobre lo que vamos a hablar varias veces cuando hablamos de enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, factor de riesgo cardiovascular y demás. Entonces, acá les dejé datos o definiciones donde hablamos de dislipemias que son, no es una única enfermedad, son varias en realidad, distintas enfermedades que suelen ser asintomáticas, es decir, el paciente las tiene y no va a tener ningún síntoma inicialmente y que se caracterizan porque lo que tienen es alterada la concentración de las lipoproteínas sanguíneas, que es lo que llamamos el colesterol y las distintas subfracciones. ¿Sí? O la definición más simple que es la dislipemia es la normalidad en la concentración de los lípidos de la sangre, ya sea colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL, que vamos a ver de qué se trata cada uno. A modo inicial vamos a tratar de hablar de cada una de estas moléculas, que es importante conocerlas. Creo que vieron algo de esto en química, pero bueno, vamos a hacer un repaso que está orientado más a la parte funcional de la dislipemia, de lo que vamos a estudiar. Una de las fracciones dentro de los lípidos de la sangre son los triglicéridos. Este es un lípido en realidad que se forma por unión, como tienen acá, de tres ácidos grasos, que son cada una de estas unidades en azul. A ver si pongo en cada una de estas tres unidades que se llaman ácidos grasos, con una molécula de glicerol, que es esta, cuando se unen 3 y 1, forman los triglicéridos o triacilglicéridos, que se pueden encontrar en distintas formas en la literatura. Estos se van a formar dentro de la célula, en el retículo endoplásmico, y se acumulan habitualmente en los adipocitos y hepatocitos como una forma de reserva de energía, algo parecido a lo que nos ocurría con el glucógeno, perdón, cuando veíamos el tema de diabetes, ¿sí? Al nosotros incorporar en nuestra dieta, incorporamos ácidos grasos, que pueden ser algunos esenciales o no. Esos ácidos grasos se van a ser absorbidos a nivel del intestino por acción de las sales biliares. Recordar que las grasas son... ¿Vale? Bueno, me avisan cualquier cosa si tienen dudas o algo. Les decía, estos ácidos grasos van a ser emulsionados por las sales biliares y por acción de la lipasa se van a ir rompiendo en pequeñas fracciones que se llaman ácidos grasos poliinsaturados. Estos luego dentro de la célula del enterocito, que es la célula del intestino, se van a volver a esterificar en triglicéridos y van a ser incorporados en pequeñas moléculas, o grandes en realidad, que se llaman kilomicrones, que son las que contienen gran cantidad de triglicéridos y que se van a ir o van a hacer un recorrido por la vía linfática hacia la vena porta, estos kilomicrones, permitiendo la llegada de estos triglicéridos tanto para el hígado como para otros lugares como el tejido adiposo o la glándula mamaria, para llevar a cabo cada una de las funciones de estos órganos. Y luego de ahí en adelante viene otra vía de colesterol que también lo vamos a ver más ordenado adelante. La particularidad es que además los ácidos grasos pueden formar una molécula que se llama fosfolípidos, donde en realidad hay una cabeza polar que se llama, que es el grupo fosfato, que se une hacia a dos moléculas de ácidos grasos, ¿sí? Y esta molécula de fosfolípido tiene un carácter anfipático. ¿Qué quiere decir anfipático? Que tiene doble polaridad o doble efecto sobre el agua, digamos. Es hidrófobo en un extremo y en el otro extremo es hidrófilo, es decir, afín a las zonas o a los líquidos, y el otro lado los repele y es afín a las zonas o a las porciones o fracciones grasas. Esto le da la capacidad de formar parte de la membrana plasmática de la célula. Entonces, la pequeña molécula que vemos antes de los triglicéridos
pueden formar también esto, que son los fosfolípidos. Y el colesterol, en realidad, que es el grupo o la fracción total de las grasas en sangre, lo vamos a tener ubicado habitualmente para poder medirlo y controlarlo en el plasma, pero se sintetiza en distintos tejidos, no solamente se va a sintetizar en el hígado, aunque es uno de los productores principales, sino que lo pueden sintetizar el tejido adiposo, lo puede sintetizar los enterocitos en el intestino, y es importante saber que tiene una función el colesterol, es decir, no es que solo esté para enfermarnos, tiene funciones porque va a ser el precursor de los esteroides del organismo, es decir, todo lo que está relacionado con los corticoides endógenos de nuestro cuerpo, como el cortisol, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, los ácidos biliares que se utilizan para la absorción de los alimentos y para la absorción de la vitamina D, es decir, que si tenemos de menos, también podemos enfermarnos como si tenemos de más. De nuevo, lo que importa siempre es llegar a un balance adecuado. Este colesterol que va a estar en la sangre no está libre en la sangre porque, como dije recién, es una molécula grasa y en la sangre es líquido y se rechazan en sí mismo y forman partículas o micelas que nos harían tener eventos de trombosis porque se comportaría como si fuera una sustancia sólida dentro del torrente sanguíneo. Entonces, lo que hace, ¿sí?, es transportarse en las lipoproteínas, que es las que conocemos como LDL, VLDL, HDL, y eso les permite que tengan características especiales, que tengan un extremo soluble, que va a permitir que se pegue o que pueda permanecer circulando en el torrente circulatorio, y otro que va a ser hidrófobo, que va a estar orientado hacia dentro de la molécula, que ya lo vamos a ver en un dibujito, ¿sí? La mayor parte de esto se forma, bueno, del colesterol éter, que es una parte del metabolismo de los ácidos grasos, y habitualmente, como les dije, la principal fuente de colesterol, o la más importante, es lo que venimos incorporando con la dieta, aunque como les dije, también es un colesterol hístico, es decir, que se produce en nuestro organismo, tanto ya sea en el hígado como en el tejido adiposo, y lo podemos eliminar al colesterol nosotros. Acá le puse la forma más fisiológica de la eliminación del colesterol, que es a través de los ácidos biliares, donde se excreta en la bilis, y va a formar parte de la materia fecal, es decir, los ácidos biliares en la materia fecal es lo que nos da en realidad el colorido de la materia fecal. Cuando tenemos mucho se pone amarillenta, y si tenemos casi nada se pone de color blanquecina, lo que nos puede hablar de alteraciones de la vía biliar más que del colesterol. Pero bueno, esa es la forma más común. Y la otra es utilizarlo porque son reservas de energía, entonces podemos utilizarlo y agotarlo para reducir el colesterol en la sangre. Por eso es que para la dislipemia es importante el realizar actividad física más allá de la dieta. ¿Estamos? Las lipoproteínas, como les dije, es la forma que utiliza el colesterol para ser transportado en la sangre. Ya acá a la derecha tienen un esquema de una lipoproteína, donde en realidad ya no es una única molécula, sino que está lleno o está formado por muchas moléculas de distintos orígenes, y tienen una capa que se llama lipídica o apolar, que es la que está internamente, que son estas las ramilletes de los fosfolípidos, y una capa externa que se llama polar, que está formada por la cabeza de los fosfolípidos. Hay un poco de colesterol libre y un poco de apolipoproteínas. ¿Qué son? Básicamente, si vemos estas moléculas grises, son los fosfolípidos, como les dije, hacia la cabeza donde está el grupo fosfato, es que tiene su porción que es soluble en agua o afina a los líquidos, o hidrófila. Eso les permite que circulen en el torrente sanguíneo sin formar estas pequeñas partículas de grasa insolubles, como pasa, por ejemplo, cuando mezclamos aceite y agua. Eso es lo que no queremos que pase. Por dentro de estos fosfolípidos vienen las cadenas de triglicéridos, que lo que hacen es crear un ambiente interno que es afín a las grasas, y eso lo que permite es que las grasas sean transportadas sin sufrir alteración. Pero ¿qué pasa? Esta molécula tiene que tener, además de su par, colesterol libre, que va a estar esterificado, es decir, que puede ser soluble en sangre, y además va a tener apoproteínas. Estas apoproteínas, que son estas moléculas grandes, van a ser utilizadas como señalizadores de las distintas lipoproteínas. ¿Por qué? Acá les puse los 5 grupos más comunes que tenemos en lipoproteínas, que se dividen en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. Cada una tiene un contenido de colesterol, tiene un contenido de triglicéridos, y tiene una función que va a ser distinta. Entonces,
las funciones se las van a otorgar estas apoproteínas. Estas apoproteínas van a ser lo que se une a los receptores de la célula, y por ende le dice cuál es la función de esta molécula. En tanto más tenga de unas y menos tenga de otras apoproteínas, sabemos que es una molécula que va a transportar colesterol, una molécula que va a transportar triglicéridos, o una molécula que se va a encargar de remover los triglicéridos de colesterol de las distintas partes del cuerpo, por ejemplo, como de la membrana celular. Dijimos que la primera lipoproteína que vamos a hablar era el kilomicrón. Esta tiene la característica de que es la lipoproteína más grande, en realidad, y lo que hacen es recoger los triglicéridos de todo el tubo digestivo y los llevan a los distintos tejidos del organismo. En realidad, casi toda la molécula de kilomicrón está formada por lípidos, el 98%, y tiene las apoproteínas que nombro acá, ApoA, ApoB48, la ApoC y la ApoE, son apolipoproteínas, que lo que hacen es señalizar que es un kilomicrón. Entonces, el cuerpo con estas apolipoproteínas sabe que esto, que es un kilomicrón, está cargado con alta densidad de lípidos y de triglicéridos particularmente, que vendría del tubo digestivo. Por ende, lo vamos a utilizar para obtener triglicéridos en primer lugar. Luego los kilomicrones van sufriendo distintas reducciones, se van achicando como vemos, y van cambiando su conformación interna. Fíjense la diferencia de tamaños que tienen los kilomicrones comparados con una LDL o una HDL. Las moléculas de VLDL, que son la primera reducción que sufren los kilomicrones, lo que hacen en realidad es transportar colesterol por el hígado, por el organismo, y que ha permitido ya inicialmente un proceso en el hígado que les disminuye la cantidad de triglicéridos, y eso les lleva a que tengan un poco más de balance entre triglicéridos y colesterol para llevarlo a los tejidos periféricos. Es decir, no son moléculas tan cargadas de triglicéridos que no le van a aportar tanto estructuralmente a la célula, sino que ya empiezan a modificarse. Siguen siendo ricas en triglicéridos comparado con las otras moléculas, pero mucho menos respecto a los kilomicrones, y además aumentan un poco la fracción de colesterol comparado con los kilomicrones, pero a su vez tienen menos colesterol que las LDL, por ejemplo, ¿sí? En este caso siguen teniendo un 90% de lípidos, comparado con los kilomicrones que tenían 98%, y fíjense que las apoproteínas, acá teníamos B48, CIE, y acá tenemos ApoB100, la ApoC y la ApoE. Es decir, hubo un cambio en las apolipoproteínas que tienen en la superficie los VLDL. Posteriormente viene la LDL, esta es altamente conocida, se la denomina el colesterol malo. En realidad, esta lipoproteína es lo que va a llevar el colesterol desde el hígado hacia el resto de los organismos para que lo utilicen las células, y se producen cuando las VLDL pierden los triglicéridos, se vuelven densas y se vuelven pequeñas. Entonces lo que contienen adentro son grandes cantidades de colesterol, y esto es lo que en realidad puede ser beneficioso o útil porque transporta el colesterol para síntesis de hormonas, como dijimos recién, o para síntesis de ácidos biliares en el hígado, pero a la vez en el exceso es lo que permite que ocurra el proceso de aterosclerosis. Fíjense que a diferencia del anterior, esta tenía ApoB100, ApoC y ApoE, y las LDL solo tienen ApoB100. Entonces, mientras las lipoproteínas más ApoB100 tienen, más se van a llevar a conformar o a transformar en LDL, que van a ser pequeñas y densas. Fíjense de nuevo lo que les decía, el kilomicrón va perdiendo triglicéridos y ganando colesterol, lo mismo le pasa a los VLDL, pierden triglicéridos y colesterol, se forman en moléculas intermedias, y finalmente se vuelven LDL porque pierden casi todo el contenido de triglicéridos y casi 100% colesterol, y que estas moléculas LDL incluso se pueden reducir más, volviéndose muy pequeñas y muy densas con alto potencial aterogénico, es decir, de generar la aterosclerosis. ¿Sí? La mayoría de estas moléculas de LDL van a ser transportadas y van a ser endositadas en el hígado, es decir, el hígado las va a volver a incorporar a sí misma, ¿sí? Aunque cuando hay un exceso de LDL, hay otros lugares de nuestro cuerpo que lo van a captar, particularmente pueden ser los macrófagos que están cerca de las células endoteliales de las arterias. Entonces, para ver cómo es el metabolismo del LDL, que es importante que lo tengamos en claro, tenemos la formación de las moléculas de VLDL, es decir, nuestro hígado recibió los kilomicrones, le sacó los triglicéridos, le aumentó un poco la cantidad de colesterol y se formaron las moléculas de VLDL. Estas moléculas de VLDL que van a estar circulando en nuestro torrente circulatorio
por acción de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que lo que hace es retirarle ácidos grasos o triglicéridos, las convierte en IDL, que luego nuevamente, otra vez por reducción del contenido de triglicéridos, se van a convertir en LDL. Fíjense que la VLDL acá lo que está haciendo es aportarle al músculo y al tejido adiposo ácido graso, al músculo tanto para que lo utilice como energía, como una fuente de energía y caloría, el tejido adiposo como una fuente de depósito de triglicéridos para cuando uno tiene periodos de ayunos. Lo que pasa es que una vez que le saqué todos los triglicéridos, que son la fuente de energía más simple que podemos encontrar dentro de los lípidos, el LDL tiene varios caminos. El camino habitual o normal sería que se vaya hacia el hígado, en el hígado sea reconocido por estos receptores como una proteína de LDL, lipoproteína de LDL, y sea incorporado hacia adentro y degradado en los lisosomas para poder formar de nuevo colesterol, aminoácidos, ácidos grasos libres, glicerol y el grupo fosfato, y volver a formar todos los componentes individuales de la molécula de VLDL, que va a permitir llevarle al músculo. Pero cuando esto empieza a haber un exceso de LDL, que se empieza a acumular, y por eso está en rojo, se activan otros receptores. Se activan receptores en células periféricas de nuestro organismo donde se va a depositar, y también se observan receptores en las íntimas de las células capilares, de los vasos, perdón, y en las células estas lo que van a hacer es los macrófagos los van a incorporar y se van a transformar en células espumosas, que son células que lo que han hecho es incorporar el colesterol o los LDL, como no lo pueden degradar, se vuelven cada vez más y más grandes y son las que tienden a producir la placa de ateroma y a calcificarse y a su vez producir las obstrucciones o estenosis arteriales con todo lo que conlleva, que ya habíamos visto algunos. Por otro lado, están estas que se llaman HDL, que en realidad lo que tiene el HDL es la molécula que sería como la opuesta al LDL. El HDL todavía es más chiquitito que el LDL. Lo que tiene mucha porción de proteínas y lo que hacen es tratar de tomar el colesterol que está en la sangre periférica de los tejidos y lo lleva al hígado para que sea eliminado. Entonces lo que hace el hígado sintetiza las apoproteínas A1 y ApoA2 que van a ir a la circulación sanguínea y van a formarse con estas apoproteínas las HDL. ¿Cómo lo hace? Por tres mecanismos. Puede sintetizarse HDL naciendo a través del hígado o en el intestino, nace una molécula que casi no tiene triglicéridos ni colesterol y se va cargando cada vez más de colesterol, o puede quemarse a través de los kilomicrones y las VLDL, es decir, se rompen y se transforman, se degradan demasiado en realidad, y pierden tanto triglicéridos como colesterol que los lleva a formar las moléculas de HDL, o si no puede ser que la apoproteína 1 tome colesterol y fosfolípidos de las membranas celulares, y la apoproteína que está sola circulando en sangre, la A1, se convierte luego al incorporar colesterol en HDL. ¿Cómo lo hace? Acá lo que tenemos es una molécula de HDL y los distintos caminos para formarse esta molécula de HDL. Como les dije, del VLDL, por la reducción que puede tener triglicéridos y colesterol, se puede transformar en una molécula de HDL, no de LDL a HDL, porque tienen distintas apolipoproteínas. Las de la LDL no están las apolipoproteínas en el HDL. Y viceversa, el HDL, si se carga de triglicéridos, se puede transformar en VLDL. Por otro lado, como les dije recién, el intestino o el hígado puede sintetizar kilomicrones o sintetizar ApoA1, que lo que van a hacer es tomar desde la membrana celular el colesterol libre, lo van a incorporar y se va a transformar en HDL, cuyo objetivo final es sacar este colesterol de acá, sacar el colesterol de la sangre, incorporarlo en su molécula y llevarlo al hígado para que sea reutilizado, ¿sí? Esto depende, y lo que sí o sí necesita es de esta apolipoproteína A1 o A2 para ser identificado de esa forma. Y a modo comparativo, acá les dejé una tablita donde están las distintas lipoproteínas, el tamaño, sabemos que lo más grande es el kilomicrones y las más pequeñas el HDL, y las características de su conformación, ¿sí? Lo más importante es la cantidad del total de lípidos. Fíjense que el kilomicron y las VLDL y el LDL son los que más lípidos tiene, y el HDL es el que menos lípidos tiene. Acá arriba lo que dice son fosfolípidos, triglicéridos, colesterol libre y ésteres de colesterol,
colesterol esterificado. La diferencia es que, fíjense, el LDL aumenta rápidamente de kilomicrón LDL la concentración de colesterol, que se vuelve el 48%, ¿sí? Y los triglicéridos, que eran 94% en los kilomicrones, bajan a un 8% en el LDL. Y fíjense cómo el HDL, que sería la molécula beneficiosa, por así decirlo, en nuestro cuerpo, tiene menos contenido de triglicéridos que el resto de las moléculas, y también así mismo un poco menos de colesterol comparativamente con el resto. ¿Estamos? No sé si se entendió más o menos esto. Ah, y otro detalle es que la molécula de HDL tiene más fosfolípidos, lo que la hace más hidrosoluble y permite que circule por distintos lugares, recaptando colesterol de los distintos tejidos. No sé si tienen alguna duda hasta acá, algo que quieran preguntar. No, profe, ninguna. ¿No? No, Bueno, ninguna. continuamos entonces. Esto, insisto, creo que lo han visto ya en química biológica. Y por otro lado están estas proteínas que se llaman apolipoproteínas, que como veníamos hablando, están formando parte de la capa externa de las lipoproteínas, es lo que le da la característica o el nombre de la fracción de proteínas a las lipoproteínas. Son necesarias para que se ensamblen y tengan estructura y tengan función, porque son sus marcadores de función a nivel de los receptores, hacen que sea más soluble y estabilizan la partícula de lipoproteína, y van a ser necesarias para que se pueda llevar a cabo el metabolismo de las distintas lipoproteínas. Es decir, a partir de estas es que determinan la activación de la lipoproteína lipasa, la hidroxiglutaricoa reductasa y demás. Hay distintas. Esta información es un poco más ampliada, pero lo que quería demostrarle es más o menos lo que vimos antes, descrito abajo de cada una de las diapositivas de cada una de las lipoproteínas. Las apolipoproteínas tienen distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, la ApoA1 y la ApoA2, que son las que están presentes en el HDL, ¿sí? Activan una enzima, que es lecitina carnitilaciltransferasa, que lo que hace es ayudar a transferir el colesterol hacia la molécula. Entonces, por eso es que la ApoA1 es la que transfiere colesterol de otras porciones o de otras células hacia la molécula de HDL para que sea llevado al hígado y reducido. En tanto, la ApoB100 es la que marca las lipoproteínas LDL, que son las que van a ser las que se unen al receptor de LDL y son las que hacen que se denominen LDL, pero también tienen ApoC y ApoE, que lo que hacen es activar la lipasa y desencadenar la eliminación del VLDL residual para modificar la estructura de los kilomicrones y VLDL hacia el LDL. Es un trabalengua. Básicamente, cada una de las moléculas tienen distintas concentraciones de cada una de estas. No les voy a preguntar cuál tiene cada una porque es un exceso, pero sí tienen que saber que las lipoproteínas de la sangre tienen esta formación. Tienen lípidos por fuera, por dentro, que tienen la función de transporte, y tienen las apolipoproteínas, que lo que hacen es darle estructura, función y función. Y la función va a estar determinada por esto. Porque si la molécula tiene mucho o menos colesterol, es por culpa, o más o menos triglicéridos, es por culpa de estas apolipoproteínas, que son los marcadores de señalización celular, son los que dicen qué es lo que vamos a hacer con cada una de esas moléculas, ¿sí? Y esto es lo que les explicaba del metabolismo del colesterol, que les dije al principio de cómo empezaba con el tema de los kilomicrones. El metabolismo del colesterol está dado no por las moléculas, sino por las apolipoproteínas, porque estas apolipoproteínas son las que dicen cómo va a estar formada la molécula, dónde va a ir a parar y cómo va a ser metabolizada. Entonces, hagamos de cuenta que el individuo se va a alimentar con algo. Entonces, el colesterol tiene dos vías, una vía que se llama exógena y una vía que se llama endógena. ¿Qué quiere decir? La exógena corresponde al aporte de colesterol que le hacemos a nosotros, a nuestro cuerpo, diariamente. En cuanto se estima, y que más o menos del colesterol total que nosotros tenemos, el 40% corresponde al colesterol originado a partir de la dieta. Lo que quiere decir que el 60% del colesterol se origina en nuestro mismo organismo. O sea que muchas de las veces el problema de los pacientes que tienen colesterol elevado no se corrige con la dieta solamente, porque el problema está en cómo circulan las distintas moléculas de colesterol en sí mismo. ¿Estamos? Y ahí tienen que ver la concentración de las apolipoproteínas, la función del hígado y demás. Entonces, si una persona come, ingresa el colesterol dietario, es decir, de nuestros alimentos,
llega hacia nuestros intestinos y se forma la primera molécula de kilomicrón, que va por los capilares linfáticos, en este caso principalmente hacia la vena porta, y por acción de la lipoproteína lipasa va perdiendo un poco de contenido de triglicéridos, y hay algo que se llama remanente de kilomicrón, que es lo que queda finalmente del kilomicrón, que va a parar al hígado. En el hígado, como vimos, estos kilomicrones se vuelven a desarmar y se liberan hacia el citoplasma del hígado de las células los fosfolípidos, los triglicéridos, los ácidos grasos libres y los colesteroles esterificados. Y eso lo usa el hígado para sintetizar dentro del citoplasma de las células esta molécula que se llama VLDL. ¿Qué es lo que tiene VLDL? Mucho triglicérido, poco colesterol, y tiene mucho triglicérido porque lo que va a hacer es llevar triglicéridos hacia los distintos órganos para que tengan fuente de energía y fuente de depósito. Entonces el VLDL va a ir por los capilares, en este caso sanguíneos, y por acción de la misma enzima lipoproteína lipasa, va a perder cada vez más contenido de triglicéridos, dándole lugar a la formación de esta molécula, el IDL, y posteriormente, nuevamente, por pérdida de más cantidad de triglicéridos, el NLDL. ¿Qué ocurre? Estos LDL tienen dos caminos, y acá es donde empieza la parte más rara. Puede ir hacia el hígado, que sería la función normal, y en el hígado volver a metabolizarse en dos vías que les vamos a ver, una que sería volver a formar VLDL, y la otra es eliminarse a través de las vías biliares, o si hay en exceso, puede ir a través del receptor de LDL en tejidos extrahepáticos, que lo que van a hacer es depositarse, en primera instancia en los receptores de LDL de los tejidos extrahepáticos, lo que hace es una fuente de energía, les ayuda en cierta forma y también a la estructura de los tejidos extrahepáticos. En tanto que cuando tiene un exceso, se va a depositar en otros, como los macrófagos, como vimos recién, y en los macrófagos lo que va a hacer es justamente lo opuesto, sino que es darnos enfermedad. Pero veamos un poquito más en detalle lo que le pasa al LDL cuando va hacia el hígado y cómo es su función. El LDL llega hacia el hígado, y en el hígado es captado por estos receptores. La molécula de LDL se rompe dentro de estas vacuolas citoplasmáticas y se liberan colesterol y aminoácidos, y los receptores que estaban en la vacuola vuelven a estar disponibles para capturar otra molécula de LDL y que vuelva a sufrir el mismo proceso. Y de este colesterol y aminoácidos que quedan, se van a formar sales biliares a partir del colesterol. Es decir, el LDL se incorpora al hepatocito, se rompe, se transforma en colesterol, se transforman en sales biliares que van a ir a parar al intestino. Como les dije, sales biliares en el intestino son útiles para que se absorban las vitaminas, que son liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿sí? Para la absorción de las grasas, lo que hacen es saponificar las grasas y nos permite que la absorbamos en nuestro intestino, ¿sí? Y también la función que van a tener es que se van a eliminar algo de colesterol, y por otra parte algo va a sufrir algo que se llama una recirculación, es decir, el colesterol o las ácidos biliares vuelven a ser absorbidas en el intestino y vuelven de nuevo al hepatocito, donde las puede volver a utilizar para nuevas sales biliares, o las lleva para la formación de moléculas de VLDL. Entonces, en resumen, le dejé este cuadro que parece bastante complejo, pero le puse unos números donde nos ayudan a guiarnos respecto al metabolismo del colesterol y de los lípidos. En primer lugar, estamos en punto 1, parados, tenemos el colesterol de la dieta, que va a ingresar a al intestino, por los ácidos biliares se va a transformar en kilomicrones, que son estas partículas que están acá, que van a ir a formarse remanente de kilomicrones y van al hígado. En el hígado va un fondo común, que es el punto 2 de colesterol no esterificado, y ahí tiene distintos caminos. Como les dije, los ácidos biliares para ir a la bilis, a la vesícula y eliminarse en el intestino y volver a circular o perderse, o puede tomar el camino para formar el VLDL. Se puede formar el VLDL, que va a ir a los distintos lugares de nuestro cuerpo para permitir el aporte de triglicéridos, como en este caso, y se va reduciendo cada vez más, ¿sí? El VLDL hasta formar LDL, o tenemos la otra opción, que después el LDL es reabsorbido, acá tenemos el LDL y el LDL,
es reabsorbido en el hígado y vuelve a recircularse. O tenemos la opción de tener HDL, que la molécula HDL va a ir a las células, va a tomar contacto con el receptor de las células y por la apolipoproteína le va a sacar colesterol de la membrana, se lo va a robar y lo va a llevar de nuevo hacia el hígado. Entonces, esto es la circulación, un metabolismo del colesterol. Parece un poco más compleja, pero por eso empecé viendo parte por parte. No sé si tienen dudas o quieren que avancemos, si quieren repasar el cuadro. No, profe, por mí está bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Bueno, seguimos. Igual de esto puede quedar duda porque es un poquito más complejo. Al principio yo les dije que la dislipemia es un conjunto de enfermedades. Es decir, que no es una sola enfermedad. Cuando hablamos de que no es una sola, quiere decir que tener colesterol alto no quiere decir que todos tengamos la misma enfermedad. Entonces, yo puedo clasificar las dislipemias según las características, o según qué es lo que está alterado en mi paciente. Puedo tener pacientes que tengan solamente alterado el colesterol total y el LDL, y se dice hipercolesterolemia aislada, se llama. Puedo tener pacientes que solo tienen los triglicéridos aislados, ¿sí? Y se llama hipertrigliceridemia aislada, ¿sí? Ya sea porque es colesterol de la dieta, triglicéridos de la dieta, triglicéridos producidos en el hígado, triglicéridos producidos en exceso por distintas enfermedades como la diabetes, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Que la insulina, el exceso de insulina hacía aumentar los triglicéridos y el colesterol total, o triglicéridos producidos en exceso, por ejemplo, en el estado de hipotiroidismo, o si no existe la forma de dislipemias mixtas, donde aumenta tanto colesterol y triglicéridos, que esto es lo más común de ver, es muy común de verlo, donde aumenta tanto colesterol y triglicéridos como todas las subfracciones de colesterol. Pero, según su origen, y esto es lo que le decía, hay varias enfermedades que nos pueden generar esto. Si hablamos de causas secundarias, quiere decir que una persona tendría alteraciones en sus lípidos por culpa o consecuencia de otra patología. Es decir, hay otra enfermedad que produce que se alteren mis lípidos. Recién les di el ejemplo número 1, que es la diabetes. El ejemplo número 2 es el hipotiroidismo. Y acá vienen otros, como la obesidad, porque aumenta el tejido adiposo, el alcoholismo, porque altera la función hepática y se produce un exceso de triglicéridos con caída del colesterol, la insuficiencia renal, y algunos remedios como los anticonceptivos orales, el uso de bloqueantes beta como para la hipertensión o diuréticos para la hipertensión, alteran el metabolismo de los lípidos elevándolos más. Es decir, en estos casos secundarios, que son los más frecuentes, se produce elevación del colesterol por culpa de otra enfermedad o de una causa secundaria. Es decir, hay una causa que lo produce. En cambio, en las dislipemias primarias, el problema acá es genético familiar. Estos son gente o grupos familiares que tienen más de uno, que de la familia que tienen colesteroles en valores extremadamente elevados, que no pueden ser justificados solamente por una diabetes o un hipotiroidismo, y que suelen tener algunas alteraciones en su cuerpo porque están tan elevados desde las primeras etapas de la vida, es decir, desde su nacimiento incluso lo pueden tener elevado, que se empieza a depositar en distintos lugares, como la piel, en el ojo, en los tendones, más allá de lo que se deposita en el torrente circulatorio, ¿sí? Y lo más frecuente de ver acá es algo que se llama hiperlipemia combinada familiar, que se divide en otros subtipos, autosómica, dominante, recesiva, que incluso se relaciona a enfermedad coronaria en niños, ¿sí? Enfermedad de obstrucción de arterias coronarias en niños por alteración de colesterol. Pero veamos qué es lo que me refería yo cuando hablaba de estas enfermedades primarias del colesterol que tienen manifestaciones clínicas específicas. Acá en las causas secundarias, la clínica de la dislipemia no existe porque es asintomática, puede surgir de enfermedad coronaria, un accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, pero eso ya es la consecuencia de la enfermedad, si no es que nos dé un síntoma, que nos esté avisando que está la enfermedad. En tanto que en las primarias tienen algunas cuestiones clínicas que las podamos encontrar según lo que esté alterado. Acá yo les puse, por ejemplo, por el aumento del colesterol, se producen santelasmas y xantomas. Fíjense en la foto, acá esta señora tiene en los párpados, tanto por arriba como por debajo, tiene depósitos de colesterol y son como unas rugosidades blanco-amarillentas, induradas a veces, que están ubicadas en los párpados, y lo que ustedes ven en un paciente que tenga eso, literalmente tiene una hipercolesterolemia familiar, y eso es de origen genético y requiere un tratamiento porque son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Otros pacientes tienen esto que se llama xantomas tendinosos,
en los tendones de los dedos de las manos, o los pies, se depositan estos pequeños nódulos, ¿sí? Que son sobreelevados y que son no tan pequeños, ¿sí? Que son nódulos de depósito de colesterol. Se depositan ahí, lo podemos ver hasta incluso en el tobillo, en el tendón de Aquiles, no sobre la mano, y bueno, hablan de lo mismo, hipercolesterolemia familiar. Hay otra cosa que se llama, en vez de santoma tendinoso, en vez del nódulo en los tendones, santoma tuberoso, que son los mismos nódulos, pero que se ubican en la piel del codo y las rodillas, en la porción de extensión, es decir, en la parte de atrás del codo o en el frente de la rodilla. Puede haber estos mismos nódulos, santomas palmares, en las palmas de las manos, ¿sí? E incluso puede haber algo que se llama arco corneal, que es una línea blanca que se forma alrededor del ojo, en la parte del iris, que se debe en realidad a la elevación del colesterol, porque se está depositando en la córnea. Luego algunos pacientes pueden tener alteraciones en el examen físico por aumento aislado de los triglicéridos, donde se llaman también, por ejemplo, santoma eruptivo. Parece como si fuera una enfermedad de la infancia, por eso le ponen eruptivo, como si fuera una varicela, por ejemplo, donde se ven pequeñas vesículas que van a estar llenas de un líquido lechoso o amarillento y que no es pus, sino que es una molécula, está todo contenido de triglicéridos, y se observan básicamente o principalmente en las regiones de roce o de pliegue, como en la parte de los antebrazos, en los codos, en las rodillas. Después puede haber algo que se llama lipema retinal, que se ve en el fondo de ojo. Y después tenemos las otras alteraciones producidas clínicamente, que es la arteriosclerosis, como podemos encontrar la pérdida de los pulsos, la aparición de soplos en miembros inferiores, el dolor precordial, o incluso podemos encontrar en pacientes que tengan triglicéridos muy elevados, hepatitis producida por, incluso cirrosis producida por alteración del colesterol, porque dijimos todo va a parar al hígado para que lo metabolice, y si hay en exceso se va dañando, o si no, la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, que es una enfermedad mucho más grave, consecuencia de que tenemos valores de triglicéridos muy elevados. Hay que definir que cada molécula tiene un valor normal o valor óptimo, ¿sí? Que son los que les he puesto acá en esta tabla. Para el HDL, un óptimo es entre 40 y 60, y el HDL, como es una molécula beneficiosa para nuestro organismo, mientras más alto, mejor, porque recaptaría más colesterol de los tejidos y lo llevaría al hígado para depurar. El LDL, tenemos distintos niveles, donde lo podemos definir en el límite, es entre 100 y 130, 129, y alto es más de 130, y muy alto más de 190. El colesterol total, el VLDL no se mide, salvo que uno necesite medirlo. Disculpen un segundo. El perro, disculpen un segundo. Reanudemos. Les decía que el VLDL no se mide habitualmente en los laboratorios, sino que se utiliza cuando uno necesita un examen más ampliado, no es de rutina en los pacientes, y se pide específico en algunas situaciones puntuales. Pero sí el colesterol total, donde el valor óptimo le llamamos menor a 200, un valor límite le llamamos entre 200 y 240, y valor muy alto mayor a 240, y los triglicéridos que deberían ser menor a 150, y cuando están muy elevados le decimos mayor a 500. ¿Sí? Según el nivel de elevación que tenga sobre el valor normal y el riesgo del paciente, es que vamos a decidir dar un tratamiento con medicación o no. Es decir, lo que vamos a ver un poquito más adelante, de nuevo, el cálculo de riesgo cardiovascular, que es lo que nos guía en todas las decisiones. Acá les puse también la apolipoproteína A1 y la apolipoproteína B. Acuérdense que la 1 dijimos que es la que tiene el HDL, o sea que mientras más es mejor, porque quiere decir que más A1 tengo, más HDL va a haber, por ende más se va a remover el colesterol de los tejidos, lo cual es beneficioso. Y la apolipoproteína B, mientras más alta peor, porque es la principal que se encuentra en el LDL. Estos dos, como las apolipoproteínas y el VLDL, solamente se piden cuando uno necesita hacer un examen específico en gente muy joven, que no explica por qué tienen cierto riesgo cardiovascular o por qué tienen cierto grado de enfermedad, que no la estoy pudiendo evaluar con el HDL, el LDL, el colesterol y los triglicéridos. Es decir, para situaciones especiales, nada más. No es de rutina. Y la pregunta surge, ¿cuándo vamos a darle tratamiento a un paciente que tiene el colesterol elevado? Porque dijimos que los casos familiares es un poco más simple, porque el paciente
lo suele tener muy elevado y suele tener las manifestaciones en la piel principalmente de colesterol alto, y ya sabemos que no les va bien a esos pacientes a largo plazo, se mueren más jóvenes, tienen mucha más enfermedad cardiovascular, entonces inicialmente a esos pacientes les damos tratamiento, pero a todos los otros que están en el medio, ¿a quién les voy a dar tratamiento y a quién no? Y bueno, de nuevo volvemos a hacer lo que veníamos hablando desde hace un tiempo, es hacer un análisis de factor de riesgo, es decir, volver a calcular cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y asignarle un grupo de riesgo, ¿sí? Lo mismo de siempre. Y hay varias formas, nosotros vimos a una, que era el sistema de SCORE, que es el europeo, y existe un sistema ASCVD, que es americano, que evalúa solo enfermedad aterosclerótica y cardiovascular, y le asigna una puntuación, es por una fórmula, es un poco más complejo, aunque hay calculadoras automáticas que lo hacen, pero es una fórmula más difícil y menos visual para explicarle a un paciente, que habíamos visto que era el beneficio de las tablas. No hay que olvidarse que nuestro objetivo siempre es prevenir, ya sea prevenir en forma primaria, es decir, evitar que ocurra el primer evento cardiovascular, es decir, evitar que tenga el primer infarto, el primer ACV, o que tenga la enfermedad arterial periférica, o en forma secundaria, cuando el paciente ya tuvo un infarto, tuvo un ACV, o tiene enfermedad vascular periférica, principalmente en miembros inferiores. Lo que hacemos es evitar que recurra y evitar que siga enfermándose el lecho vascular. Entonces, esto ya lo han visto, ya lo han estudiado incluso. Tenemos 4 grupos de riesgo: riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Acuérdense que lo primero es que si tengo un paciente que ya tuvo infarto, o si tengo un paciente que tiene hipertensión, con colesterol elevado, y que tenga diabetes, ya sé que el paciente siempre va a estar en riesgo alto o riesgo muy alto. No me hace falta someterlo a un cálculo de score de riesgo de la tabla de score, porque yo ya sé que tiene alto riesgo. Entonces, esas son opciones para realizarlo de forma más rápida, más fácil. Después puede uno calcular este riesgo con la tabla o con la calculadora, si le quedan dudas y si los pacientes se encuentran acá, porque es donde es un poco más difícil la decisión de qué darle de medicación, o si darle o no medicación. Entonces, esta tabla de score fue validada para Europa, después se la ajustó para otros países, la tabla que yo puse es la ajustada para Argentina, y hay que hacer algunas cosas como, ya vimos, medir la presión arterial, que está en la tabla, la presión arterial sistólica, tenemos que saber si el paciente fuma o no, la edad que tiene y el valor de colesterol que tiene. Y nos medía el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal, es decir, nos mide la mortalidad a 10 años de estos pacientes. Y dice que, como hemos visto antes, alguien que tiene un 10% de score tiene una probabilidad de morirse de 10% de morirse en 10 años. ¿Sí? Pero hay además, a esta tabla el riesgo uno le puede multiplicar por 3 para los hombres o por 4, es decir, el 10 lo multiplica por 3 o por 4 para las mujeres, y nos da el porcentaje de riesgo cardiovascular total, es decir, de tener un evento cardiovascular que le lleve a la muerte, o que le deje secuelas, o que quede bien, pero que tenga, por ejemplo, un infarto. Entonces, eso ya se vuelve, en el caso de que fuera un hombre, por ejemplo, un 30% de este paciente. ¿Sí? Eso es mortal y no mortal. Y después hay otros datos que esta tabla no tiene en cuenta, que se los había mencionado antes, que no tiene en cuenta la diabetes, la enfermedad renal crónica, si tiene hipercolesterolemia familiar o no, si hay factores de riesgo individuales. Entonces, esta tabla es una guía para tener una idea, pero acordarse que lo más preciso es buscar todos estos ítems en el paciente para saber dónde lo vamos a catalogar, en qué grupo de riesgo. ¿Sí? Cuando tenemos dudas de qué grupo de riesgo le corresponde, en estos bajos utilizamos el riesgo SCORE. ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces, tenemos que tomar una decisión de tratar a nuestro paciente. Por ejemplo, vamos a ver. Para hacerle el cálculo de riesgo a mi paciente, y acá hay una diferencia, para saber qué riesgo tiene, yo voy a medir el colesterol. ¿Estamos? Le mido el colesterol total, la presión, si fuma, la edad y el sexo. Le asigno un grupo de riesgo y me da un porcentaje de riesgo de enfermedad cardiovascular mortal distinto, pongamos 10, 5, 3 y 0. Sigamos esta línea así. Entonces me asigna un distinto grupo de riesgo de enfermedad cardiovascular mortal. Yo medí el colesterol. Entonces yo ya sé a qué grupo de riesgo corresponde mi paciente. Tengo más de 10, 5 a 10, entre 1 y 5,
y menos de 1, del riesgo total del score de la tabla, que lo hice con presión, edad, sexo, tabaquismo y colesterol total. A eso le asigno mi grupo de riesgo. Luego, la decisión de darle tratamiento no se basa en el colesterol total. Y eso es un error muy común, porque el colesterol total nos hace valorar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. La decisión de tratamiento se toma en función del colesterol LDL. ¿Y por qué el LDL? Porque dijimos que es el que más colesterol tiene, ¿sí? Este es el que nos va a definir el riesgo de que tenga el paciente una complicación mayor, más allá del colesterol total. Este es el que se deposita en los vasos y este es el que yo necesito bajar sí o sí. Entonces, según el valor del LDL, es que yo voy a guiar las terapias. Veas este cuadro que es el mismo recién nada más que ampliado. Lo que vemos es, por ejemplo, para un paciente que tenga menos de 1% de riesgo de score, con un colesterol entre LDL entre 155 y 190, debería decirle que cambie su estilo de vida. Pero si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, debería, además, darle tratamiento farmacológico concomitante. O sea, que al mismo valor de colesterol LDL, a un paciente yo puedo decirle que cambie su estilo de vida y a otro le puedo decir que podemos considerar darle un fármaco y a otros les tengo que decir que sí o sí van a tener que tomar un fármaco. ¿Sí? Acordarse que esto depende del colesterol total y la decisión de qué es lo que vamos a hacer depende del LDL y del riesgo total. ¿Sí? Porque el LDL es el que nos va a marcar el depósito de colesterol periférico. ¿Eso se entendió más o menos? Es parecido a lo de hipertensión. ¿Lo entendieron bien más o menos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, profe. Bien, genial. Como habíamos visto antes ya, hay tratamientos no farmacológicos y son casi siempre los mismos para hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. No van a variar mucho. Incluso son parecidos para enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y demás. Hay que decirle al paciente que si fuma, tiene que dejar de fumar, lo que ya lo hemos hablado también, que la dieta tiene que ser saludable, bajo contenido de grasas, rica en productos integrales, en verduras, en fruta y pescado, que tienen que hacer actividad física, 2,5 a 5 horas por semana, o 30 a 60 minutos la mayoría de los días. Esto lo vimos, está mejor estudiado por hipertensión arterial, ¿se acuerdan? 30 minutos 5 veces a la semana, o 2 actividades de 60 a 70 minutos de actividad intensa. Mantener un peso adecuado, un perímetro de cintura menor a 94 en los hombres y 80 en las mujeres, para que haya menos grasa abdominal, que es la que produce exceso de insulina y que por ende lleva al exceso de colesterol y triglicéridos. Mantener una presión arterial baja. Recordar que para el diabético tipo 2 de alto riesgo con enfermedad renal el valor es 130-80, no es 140-90. Y mantener el colesterol LDL, y según esto lo vamos a tratar de reducir, según los valores de LDL como vimos recién. Para pacientes de muy alto riesgo, yo tengo que tratar de bajarles el colesterol LDL, idealmente es menos de 70, o que al menos reduzca un 50% del valor inicial. Es decir, un paciente que tenga 300 de colesterol LDL, llevarlo a menos de 70 es difícil, pero por lo menos que se vuelva al menos 150, por lo menos que baje. Los pacientes de riesgo alto les bajamos el colesterol a menos de 100, y los de riesgo bajo tratamos que tengan un colesterol de entre 100 y 130, no mucho más que eso, ¿sí? Para el HDL no hay un objetivo preciso de lograr en esto, pero mientras sea más alto, más de 40 en varones o 48 en mujeres, les baja el riesgo. Y por otro lado, tratar que el paciente diabético tenga controlada su diabetes y una hemoglobina glicosilada de menos de 100. Vimos que hay dietas específicas, como vimos la dieta DASH, que era la dieta esta que se había estudiado para reducir la hipertensión arterial. Para las dislipemias existe otro tipo de dieta, que más genéricamente está denominada como dieta mediterránea, que es una dieta que tiene alto contenido de cereales, verduras, legumbres, y que dentro de la carne trata principalmente el pescado y el pollo sin piel, por eso le llaman mediterránea, y que usan muchas comidas hechas a la parrilla, hervida o al vapor, no tanto como frito. Esta dieta mediterránea, que la principal son todos estos elementos de la izquierda, los que más uno debería comer, y los de la derecha, los que no debería comer cuando tiene dislipemia,
ayudan a reducir el colesterol, ¿no? En todas sus formas, incluso los triglicéridos. Esta dieta también está estudiada como la dieta DASH, se vio que disminuye el riesgo cardiovascular hacer este tipo de dieta, y después de esto surgen distintas variantes donde se le dice, ya se evaluó cuántos gramos de pescado por semana es, bueno, pero eso es para cada paciente según su riesgo, es decir, si particularmente uno hace hincapié cuando son pacientes con mucho riesgo cardiológico o riesgo cardiovascular o que tengan estas enfermedades familiares, donde sabemos que el problema es genético, y como dijimos al principio, si el 60% del colesterol lo sintetiza nuestro cuerpo, y además tengo una alteración genética que hace que se sintetice más, la dieta no ayuda mucho, pero debería limpiarse 100% el ingreso de colesterol en esos pacientes dietarios. Así que, finalmente, yo sé que al paciente, a muchos le vamos a tener que dar tratamiento farmacológico. Hoy por hoy tenemos muchísimos fármacos hipolipemiantes, ¿sí? Dentro de los cuales el más común utilizado es esto que se llama estatina, pero están todos estos grupos, las estatinas, las resinas de intercambio iónico, los inhibidores de la absorción del colesterol, hay fibratos, ácido nicotínico y ácidos grasos omega 3, cada uno tiene sus pros y sus contras. Las estatinas son los fármacos que elige de primera elección para tratar el colesterol, ya sea en su forma en prevención primaria o secundaria, en su forma familiar, en su forma secundaria a otras enfermedades. Es el fármaco, el gol estándar del patrón de oro para tratar a estos pacientes, ¿sí? Lo que hacen es bajar el LDL, o sea que reducen el colesterol o las partículas malas, porque el LDL es el colesterol malo, ¿sí? Reduce la síntesis del colesterol y la extracción del LDL, entonces cada vez hay menos y menos LDL. Y además ayuda a que se reduzca un poco la placa aterosclerótica, y a veces en algunos pacientes después de muchos años de tratamiento, lo que hacen es regresar o que la enfermedad coronaria se mejore un poquito, digamos, en los estudios de imágenes. Hay distintas drogas, simvastatina, atorvastatina, pivastatina, los más comunes que van a ver es atorvastatina y rosuvastatina y simvastatina, son las tres más comunes que la vamos a ver, y cada una tiene sus dosis equivalentes y su reducción de colesterol. No es lo mismo tomar, por eso pongo el ejemplo, 40 miligramos, 20 miligramos de simvastatina, es lo mismo que tomar 5 de rosuvastatina, o sea que el número absoluto nunca tiene relevancia, ¿sí? Existen tablas para comparar cuál es la dosis equivalente. Luego existen drogas que inhiben la absorción del colesterol, ¿sí? El colesterol que llega a nuestro tubo digestivo y que se absorbe a través de las sales biliares y que no interviene con la absorción de los nutrientes en el intestino. La droga es el ezetimibe, hace que el colesterol de la dieta no se absorba, reduce el LDL un 15 o un 22%, y es una segunda línea cuando el paciente no logra los objetivos con las estatinas. Dijimos recién atorvastatina, rosuvastatina. El efecto dura todo un día, y bueno, a veces se puede dar solo en los pacientes sin ninguna otra cosa que no toleran las estatinas, porque tienen algunos efectos adversos como daño muscular o hepatitis o digestivos que limitan el uso. Y después vienen todo este grupo de medicamentos que se utilizan muy poco porque tienen muchos efectos adversos que son muy molestos, quizás no tan graves, pero muy molestos, como por ejemplo en este caso las resinas de intercambio iónico, que se llaman colestiramina y colestipol. Lo que hace es se preparan en un sobre que se prepara en agua, se toma, y lo que hace es evitar la reabsorción de los ácidos biliares, es decir, impide que los ácidos biliares vuelvan a ingresar al intestino. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que volvían a recircular y volvían al hígado? Entonces lo que hace es perder colesterol a través del ácido biliar, que evita que se vuelva a absorber. El problema es que esta colestiramina y colestipol quedan en la luz del intestino, y lo que generan es diarrea, porque generan un síndrome como de mala absorción. Entonces los pacientes tienen diarreas que se llaman esteatorrea, que son diarreas de contenido graso, que más allá de que producen muchos gases y demás, producen heces que son abundantes, el paciente tiene que ir un montón de veces al baño, que son de otras características no las habituales, entonces la verdad que no es un medicamento de primera línea y la pasan bastante mal. Pero bueno, tienen algunos otros efectos provechosos, como por ejemplo que bajan un poquito la glucemia, porque generan esta mala absorción, ayudan a reducir un poco el peso, e incluso en algunos pacientes con algunas enfermedades de la vía biliar les baja la picazón que les genera en la piel la bilis, pero su uso hoy está bastante restringido dentro de los tratamientos.
Después existen los fibratos, ¿sí? Que a diferencia de los anteriores que bajaban colesterol, estos van a bajar triglicéridos principalmente y aumentan un poco el HDL. Entonces, la indicación de estos medicamentos que se llaman fibratos es cuando un paciente tiene hipertrigliceridemia sola o una hipertrigliceridemia que no la puedo controlar con las estatinas y el ezetimibe, ¿sí? Hay otros remedios, hay remedios inyectables, hay terapia en investigación, todo eso no es el objetivo de acá. La idea es que vieran algunos de los medicamentos que se utilizan, por lo menos para que les suenen o tengan conocimiento de los nombres, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas, No, profe. ¿no? ¿Está todo bien? Yo tenía una duda con respecto al parcial. Sí, decime. Que Para que había cierras una de las... así, dame un segundo que cierra así se graba la clase ya al Ah, final. perdón. No, está bien, es para que se suba